Vamos a hablar en esta entrega de la evaluación ecográfica del endometrio. Desde el advenimiento del uso del ultrasonido para evaluar al endometrio, al igual que pasó con el ovario, surgieron múltiples formas de medir y evaluar al mismo que se veía plasmado en los múltiples trabajos presentados por los diferentes centros. Tratando de encontrar un idioma común de cómo describir los hallazgos que se encuentran en la evaluación del endometrio, surge promediando los 2000 la publicación del IETA Group. Si bien este consenso fue importantísimo, sobre todo porque sentó la base de la intención del idioma común, no tuvo tanta aceptación como el IOTA. De él vamos a tomar principalmente dos ítems: la correcta forma de evaluar el endometrio, considerando la vía, la forma y la fase del ciclo en la que debemos estar, y la forma de medición. En cuanto a ellos sugieren que la evaluación debe ser siempre transvaginal, nosotros lo que decimos es que la evaluación tiene que ser por ambas vías o por la vía que mejor permita realizar una incidencia de 90 grados sobre el endometrio. Esta incidencia es correcta, esta incidencia es incorrecta. En cuanto al día o la fecha para la mejor evaluación del endometrio, lo que propone IETA es en la fase proliferativa temprana, día 4 a 6 del ciclo. Nosotros pensamos que también cuando hay que evaluar pólipos, el mejor momento es en la fase proliferativa tardía, entre el 7 y el día 12. Lo que queda muy claro es que nunca tiene que ser después de la ovulación o en el periodo periovulatorio tardío. Ahora bien, ¿qué, dónde y cómo medimos cuando medimos el endometrio? La magnificación tiene que ser adecuado, el plano tiene que ser sagital y hay que medirlo en el punto de mayor grosor perpendicular a la línea media endometrial. Muy bien, veamos que cuando hay capa líquida interpuesta, medimos las dos capas por separado y sin tener en cuenta la interfase líquida, y luego sumamos ambas capas o especificamos qué es el espesor de una de ellas. Lo importante es contar en el informe qué es lo que estamos haciendo. Un paréntesis para hablar de la magnificación. Después de que salió IETA, y revisando todas las fotos que tengo desde que empecé a hacer ecografía transvaginal, me di cuenta, fíjense que esta foto es del año 2004. Nosotros, al igual que en obstetricia, siempre las imágenes eran chicas en relación a los estándares actuales. Lo que me he dado cuenta es que lo que yo hago intuitivamente es agrando la imagen cuando hay patología. Por ejemplo, en esta foto la magnificación es correcta. Lo que yo recomiendo es a los que están empezando, sobre todo, es que siempre que aprendan a hacerla con el endometrio magnificado, ya sea que tiene patología o que no tenga patología. De entrada agranden el endometrio que ocupe la mayor cantidad de pantalla posible
siempre que se vea entero para poder localizar la lesión. Volviendo a la forma de medirla, cuando el endometrio está cuando las capas están en la posición, es sencillo, no genera dudas. Cuando está separado, es sencillo, no genera dudas. ¿Qué pasa cuando hay una parte que esté en la posición y otra parte que tiene capa líquida interpuesta, como en el caso de esta foto? En el caso de esta foto, podemos medir tanto las capas por separado en el fondo, como medir el lugar donde está la posición. No nos va a cambiar nada. Lo que sí es importante es no confundir que esta imagen con un quiste subendometral o con una imagen quística, que de todas formas no sería patológica. Pero bueno, es evaluar que estamos con una capa de líquido interpuesto, y eso lo podemos consignar o bien midiéndolo por separado o aclarándolo en el informe. Las dos medidas van a dar iguales o la diferencia no va a ser significativa desde el punto de vista clínico. En este caso vemos que es un útero con contenido espeso y así hay que describirlo. Cavidad endometrial con contenido espeso, se visualizan en forma adecuada las paredes del endometrio que impresionan finas de aspecto atrófico de tanto milímetros de espesor. No se puede hablar de endometrio sin hablar de metrorragia. Es la causa de consulta más frecuente en ginecología. En la premenopausia se puede deber al cese de la ovulación, a la presencia de patología benigna como pólipos, hiperplasia endometrial o raramente a adenocarcinoma de endometrio. En la posmenopausia, si bien es un síntoma inespecífico y solo el 20% de las metrorragias son debidos a un proceso maligno y de ellos la mitad es por adenocarcinoma, tiene otra importancia que en la premenopausia y así hay que considerarlo. Como siempre decimos, la clínica es soberana y hay que tenerla en cuenta en el momento de realizar la evaluación. En la década de los 90 se afianza la idea de que la medida del grosor del endometrio por vía transvaginal es útil y se llega a, hay consenso generalizado de que el punto de corte es de 4 milímetros, que adquiere una sensibilidad del 96% y una especificidad del 68%. Más importante para nuestro medio es el consenso nacional intersociedades que se lleva a cabo en junio del 2016, en donde participan más de 10 sociedades importantes argentinas. En este consenso se toma como punto de corte 5 milímetros con una sensibilidad del 90% y una especificidad diagnóstica del 54%, y remarcan que bajando el punto de corte a 3 milímetros, la probabilidad de cáncer endometrial ante resultado negativo se reduce de 10% a 0,7%. También hablan de la importancia de las características de necogenicidad, las características ecográficas, más allá del espesor. Al finalizar la clase dejo el link de este consenso que me parece que es de vital importancia. Adentrémonos en la patología del endometrio, empezando con la patología benigna. Una división útil es la que considera si hay aumento del grosor endometrial o no. Con aumento del grosor endometrial tenemos dos grandes entidades, la hiperplasia endometrial y los pólipos endometriales, y sin el aumento del grosor endometrial, los pólipos y las adherencias endometriales. Y las adherencias. En cuanto a la hiperplasia endometrial, es la proliferación excesiva de elementos epiteliales y del estroma, aumento del grosor endometrial, mayor proporción de glándulas estroma y la transformación en maligna, según las series, va del 1 al 30%. Habitualmente la conducta es quirúrgica.
En el estudio ecográfico se caracteriza por un aumento del espesor endometrial superior a 15 milímetros. La línea cavitaria suele ser visible, aunque puede ser irregular como consecuencia de la existencia de ondulaciones en la superficie endometrial. La línea cavitaria se mantiene en posición central y este dato puede ser de diagnóstico diferencial de un pólipo. Habitualmente vemos pequeños microquistes y si logramos un corte coronal vemos que la hiperplasia alcanza los cuernos uterinos. Pólipo endometrial. Es la hiperplasia focal y benigna del endometrio y no se descama con la menstruación. Se halla aproximadamente en el 10% de las pacientes que son sometidas a necropsias y son más frecuentes entre los 40 y los 50 años de edad. En cuanto a la clínica, lo más frecuente es sangrado uterino anormal, 23% de las metrorragias de la posmenopausia y hasta el 10% de las metrorragias entre los 20 y los 40 años. El potencial de malignización es bajísimo en todas las series, alcanzando un máximo de 2%. ¿Cuáles son las características ecográficas? Son redondeados u ovoides, hiperecogénicos, pueden presentar pedículo vascularizado o base ancha de implementación y generalmente miden entre 0,5 y 3 centímetros. En cuanto a la relación con la línea intracavitaria, tenemos los pólipos intramucosos con la línea intacta, como esta imagen que vemos acá, o intracavitario, que interrumpe la línea en el medio, o sobresaliente, que deforma la línea de aposición. Hasta el 20% son múltiples. En la paciente menopáusica la visualización a veces es más difícil y se ven como una imagen ecogénica, no siempre bien definida. Lo importante en tener en cuenta es evaluar todo el endometrio. En este caso, una paciente posmenopáusica con metrorragia que venía con evaluación con el endometrio fino y pero yendo hacia uno de los cuernos encontramos esta imagen ecogénica de bordes definidos que es compatible con un pólipo endometrial. Entonces, no olvidar nunca la importancia de recorrer toda la cavidad endometrial cuando la evaluamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre un pólipo y un mioma submucoso? Esta imagen, adaptada de otra que saqué de internet, la usé por primera vez hace más de 15 años para una clase. Esta es exactamente la diapositiva que usé en aquel momento, en donde transcribía las características clásicas diferenciales entre pólipo y mioma submucoso. El mioma submucoso es hipoecogénico, voluminoso, rechaza el borde externo de la mucosa. El pólipo es hiperecogénico, suele ser más pequeño, queda incluido en el espesor del endometrio y presenta pedículo vascular mediante Doppler. Con el pasar de los años, lo primero que me di cuenta es lo siguiente. El color del mioma submucoso era incorrecto, porque los miomas submucosos no tienen el color del endometrio, sino del miometrio. Y después fui analizando estas distintas características y viendo que no siempre es hipoecogénico, no siempre es voluminoso. ¿Y qué significa esto de rechaza el borde externo de la mucosa? ¿Cómo se interpreta? En esta diapositiva vemos dos imágenes características, las dos son de sonohisterografía, que nos permite ver mejor la lesión y ver cuál es la relación con el endometrio. En el caso del mioma,
vemos que la imagen protuye hacia la luz, modificando o deformando la cavidad endometrial. En cambio, en el pólipo, lo que vemos es que la lesión está adentro de la cavidad. Entonces, esto significa rechaza el borde externo de la mucosa, significa que deforma la mucosa. En cambio, el pólipo no lo deforma. Con el paso de los años, creo que los datos más relevantes son observar la relación de la lesión con la mucosa. En el caso del mioma se continúa desde el miometrio y en cambio en el caso de los pólipos lo que se modifica es la forma de la cavidad endometrial sin el líquido. Y cuando tenemos la suerte de ver el pedículo vascular ya no nos quedan dudas. La otra patología que nombrábamos sin engrosamiento de la línea endometrial son las sinequias uterinas. Acá una vez más, la clínica nos va a orientar muchísimo sobre la patología. La gran mayoría de las pacientes que vemos con sinequias son por revisiones en donde se ha hecho diagnóstico de pólipo endometrial. ¿Cuál es la clínica características de las sinequias? Disminución del flujo menstrual, dismenorrea, amenorrea secundaria e infertilidad, pero sobre todo el antecedente de cirugía endometrial. En esta paciente, que es uno de estos casos en los cuales venía con diagnóstico de pólipo, vemos que se ve una imagen lineal, hiperecogénica, avascular mediante Doppler. Y cuando recorremos su trayecto, vemos cómo el área distal se inserta en las paredes del miometrio, a veces generando una imagen triangular de tracción que nos quita la duda y nos da certeza de que se trata de una adherencia. En este caso, la paciente fue enviada por el médico con sospecha de adherencia, una paciente con amenorrea secundaria, que en la ecografía se veía el endometrio ecogénico, pero sin ninguna particularidad. A la paciente se le realizó la sonohisterografía con solución fisiológica. Y quedó en evidencia el endometrio fino, hiperecogénico, y vemos esta imagen lineal de pared posterior a pared posterior, avascular, compatible con adherencia. En cuanto a las características del endometrio en las pacientes que toman tamoxifeno, habitualmente se ve una afectación del subendometrio, como vemos aquí, en donde hay imágenes glandulares, aunque también puede estar afectado el endometrio. Lo importante es distinguir la presencia de un pólipo dentro de esos o acompañando esos microquistes característicos. Para terminar con la sección de patología benigna de endometrio, vamos a recordar estas tres definiciones relacionadas con el grosor endometrial: la atrofia, la hipotrofia y el endometrio discordante. El endometrio es hipotrófico cuando en el periodo periovulatorio mide menos de 6 milímetros,
o menos de 8 milímetros en la segunda mitad. En este caso vemos que es un día 12 del ciclo con un endometrio de 4 milímetros. Y recordemos que es normal en el tratamiento con anticonceptivos. El endometrio es atrófico cuando mide menos de 4 milímetros. Se suele ver como una línea hiperecogénica. Es fisiológico al principio del ciclo y atrogénico con el consumo de anticonceptivos, y se considera patológico cuando lo encontramos en una paciente en edad reproductiva sin tratamiento hormonal. Por último, el endometrio discordante es aquel que observamos distinto a lo esperado con el momento del ciclo de la paciente. Por ejemplo, un endometrio periovulatorio que es ecogénico, grueso, de aspecto progestacional o luteínico. Tenemos que pensar que podemos estar ante patología que no podemos diagnosticar en este momento del ciclo. Lo que hacemos frecuentemente en estos casos es recitar a la paciente en el postmenstruo inmediato. Repito que el mejor momento para evaluar el endometrio en búsqueda de pólipos es entre el día 5 y 12 del ciclo. Cuando el endometrio es hipoecogénico, habitualmente es un error de fechas, ya que no hay patologías que nos muestren el endometrio de esa manera. Para terminar con la entrega de diagnóstico gráfico de patología endometrial, vamos a hablar de cáncer de endometrio. Lo más importante para tener en cuenta para nosotros es que el 80% se presenta en la posmenopausia, que es excepcional antes de los 40 años, y que el factor epidemiológico más relevante es la estimulación endometrial por los estrógenos sin oposición de progesterona, como sucede en las pacientes nulíparas que no han tomado anticonceptivos orales. Ya vimos al comienzo de la clase que el IETA propuso un idioma común en cuanto al diagnóstico ecográfico del endometrio. La propuesta del IETA se divide en 3 secciones. La primera es la que vimos, que es la correcta forma de evaluar y medirlo. La segunda es la descripción de la sustancia endometrial o del endometrio, el propio endometrio. Y la tercera es la evaluación de la unión endometrio-miometrial. Vayamos ahora por la descripción del endometrio mismo. La propuesta es tener en cuenta 2 características, la ecogenicidad y la ecoestructura. Cuando hablamos de ecogenicidad, comparamos el color del endometrio con el miometrio. Es isoecoico si tiene el mismo tono de gris, hipoecoico cuando es más oscuro el endometrio que el miometrio, hiperecoico o hiperecogénico cuando es más claro que el miometrio circundante. La segunda característica que propone evaluar en la sustancia endometrial es la ecoestructura, en donde lo clasificamos como homogéneo o heterogéneo. Acá vemos las 3 ecogenicidades con ecoestructura homogénea. Cuando la ecoestructura es no homogénea, empieza a complicarse la clasificación y el IOTA propone, ya está en desuso, una observación puntual de la característica de la estructura interna del endometrio, separando la característica del fondo y la característica de los quistes internos. Esta clasificación, como todas las que son
con gran cantidad de ítems, fue muy difícil de llevar a la práctica y sobre todo de reproducir. Yo creo que con muy buen tino, en el consenso del 2016, resumieron que con escala de grises se debe valorar si el endometrio es heterogéneo, asimétrico y si presenta áreas hipoecoicas o se observan imágenes focales. Acá vemos una representación esquemática del engrosamiento heterogéneo con áreas anecoicas, hiperecoicas, características de las zonas de necrosis. Volviendo al IETA, para terminar, en su tercera sección, da las pautas para evaluar o propone las pautas para evaluar la unión endometrio-miometrial. La unión endometrio-miometrial se puede calificar como regular, como irregular, como interrumpida o como indefinida. Es una clasificación con muy baja reproducibilidad, con lo cual no fue aceptada en la comunidad médica para realizar la evaluación. Otra vez, el Consenso Nacional Intersociedades de 2016 simplifica y propone: la interfase endometrio-miometrio debe ser examinada detalladamente, ya que cuando existe infiltración miometrial tumoral se observa distorsión e irregularidad de la misma. También es necesario consignar si no es posible delimitar adecuadamente la cavidad, lo cual también puede deberse a infiltración tumoral del miometrio. Esquemáticamente vemos la ausencia de la línea cavitaria miometrial con interrupción de la capa hipoecogénica subendometrial. Acá vemos la capa y acá desaparece. En cuanto al uso del Doppler, lo que proponen desde el consenso es una evaluación subjetiva con grado de vascularización ausente, escasa o abundante, ordenada o anárquica, tanto en el endometrio como en la interfase endometrio-miometrial, consignando si se observan vasos transversales que vayan del miometrio a el endometrio. Hay múltiples trabajos que demuestran que no sería útil el Doppler en sí, pero sí que aumenta la confianza del estudio, sobre todo para el médico tratante. Lo que publican desde IETA es que para el ecografista no es de gran valor, pero el médico tratante confía más en el informe cuando se consigna la utilización del Doppler. Para terminar esta charla, comparto con ustedes las sugerencias finales en cuanto a la evaluación por ecografía del consenso del 2016, en donde sugiere, en caso de ser necesario, el uso de las dos vías, tanto la transvaginal como la suprapúbica. Propone la evaluación en el posmenstruo inmediato y con Doppler de las pacientes premenopáusicas y el uso de la histerosonografía cuando la caracterización de la imagen es dificultosa. Muchas gracias. Para finalizar, les dejo la bibliografía de la charla y agradezco mucho su atención.